HP ser el favorito de Hogwarts 211-220. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 211. Al escuchar las palabras de reproche de Draco, Lina dejó de llorar y giró ligeramente la cabeza. Si descubre que Selwyn la empujó, quién sabe qué cosas incontrolables podrían suceder después, y además, los Malfoy y la familia Selwyn no son enemigos para empezar. Ya estoy en segundo grado, y el regreso de Voldemort no tardará. Me caí sin querer. Estaba pensando en algo y no veía hacia dónde iba. Draco frunció el ceño, apartándole el cabello húmedo de la frente tras la oreja. Pareció suspirar, probablemente adivinando que no era cierto lo que decía. Está bien, estoy bien. Lina intentó levantarse con dificultad, pero de repente sus piernas cedieron y cayó al suelo. El dolor esperado no llegó. Draco la atrapó firmemente. De repente mis piernas se debilitaron. Lina murmuró algo en voz baja, tratando de cambiar su peso hacia atrás y alejarse de Draco. No te muevas, Lina. Como si supiera lo que estaba a punto de hacer, la detuvo y extendió la mano para levantarla en sus brazos. El repentino movimiento sobresaltó a Lina, quien, presa del pánico, agarró el cuello de Draco. Al recobrar el sentido, se sonrojó y su voz se apagó. Mi pie no está lesionado y puedo caminar. Lo sé. Fue realmente estúpido de mi parte caer al lago. ¿Cómo pudiste ser tan estúpido? Él era estúpido desde que era un chico, pero él pensaba que era muy inteligente. Draco la abrazó mientras la regañaba, y Lina no pudo evitar discutir con él. Soy muy inteligente. ¿Cómo pudo alguien tan inteligente no prestar atención y caer al lago? Al escuchar las palabras de Draco, Lina levantó la cabeza un poco y chocó contra la barbilla de Draco. ¿Qué ocurre? Dijiste que no soy inteligente. Su voz sonó apagada, con un deje de queja. Mírate, ¿dónde está tu inteligencia? ¿Cómo pudiste ser tan inteligente como para caerte al lago? Eres tan estúpido que definitivamente morirás por tu propia estupidez. Manténganse alejados del lago en el futuro. Quienes no sepan nadar no deberían ir allí. En serio, me estás volviendo loco. La próxima vez no andes solo, ¿entiendes? Draco murmuró para sí mismo, pero en ese momento Lina se sintió excepcionalmente a gusto. Sin embargo, el olor a gel le inundó la nariz, lo que provocó que Lina estornudara involuntariamente. Draco, no uses más ese gel. Ella extendió la mano y le tocó el cabello, con un dejo de preocupación en sus ojos. ¿Qué pasa si te quedas calvo? Al escuchar sus palabras, Draco apretó los dientes en silencio, reprimiendo el impulso de arrojarla al suelo y permaneció en silencio. Lina atribuyó su impotencia actual al hecho de que había utilizado toda su energía para golpear a Selwyn tan pronto como llegó a tierra. Mi único pensamiento era golpear a Selwyn, así que aunque no tenía mucha fuerza cuando me levanté, aún así lo golpeé con todas mis fuerzas. La ropa de Lina estaba empapada mientras trataba de descubrir qué la había rescatado del agua. El cálido tacto la hizo rodar fuera del agua. No pude evitar recordar a un chico pequeño que escuché en el patio decir: el primer día de clases, me caí al lago mientras estaba en un bote y un calamar enorme me salvó. El tacto suave, el calamar gigante que vi en mi dormitorio esa noche, siendo arrastrado hasta la orilla. Entonces es un calamar del lago. Pero todavía sentía que algo no andaba bien, así que Lina se escabulló mientras la señora Pomfrey no estaba mirando y fue a la biblioteca. La biblioteca todavía estaba abarrotada en ese momento, con todos estudiando. Buscó, pero no encontró ningún libro sobre las criaturas del fondo del lago de Hogwarts. Ella estaba un poco desanimada. Había buscado en muchos libros pero no había encontrado ningún registro del calamar en el fondo del lago. Lena se apoyó en la estantería, con la mirada buscando sin rumbo, casi dándose por vencida, cuando un libro negro, de aspecto algo antiguo, llamó su atención. Los secretos desconocidos de los 4 fundadores de la academia. ¿Quién inventó esta historia no oficial? ¿Y cómo se les ocurrió este nombre? Lina sacó el libro y empezó a leer. Decía que la hija de Rowena, Helena, fue asesinada por Barrow, el hombre sangriento. ¿Cómo es eso posible? Ella estaba un poco molesta y estaba a punto de dejar el libro cuando una ráfaga de viento pasó. Al pasar la página una línea de texto llamó su atención. Godric Gryffindor posee el animago más grande del mundo. Un calamar gigante. Lina sintió que se le cortaba la respiración por un instante. Volteó la página y la recompuso letra por letra, temiendo haberla leído mal.
Entonces el calamar en el fondo del lago, el calamar que salva a la gente, podría ser Godric Gryffindor. El impacto de esta noticia no es menor que el de la reconciliación y amistad de Draco con Harry. Una semana después, la profesora McGonagall anunció en el gran comedor que, para que Hogwarts funcionara correctamente, los exámenes finales se celebrarían el 1 de junio. En cuanto se supo esta noticia, muchos olvidaron al instante el miedo que les inspiraba la habitación cerrada y los monstruos. Después de todo, para los estudiantes de esta edad, los exámenes parecen ser el monstruo más aterrador. Mientras esperaba a Tom Riddle, Lena también vigilaba de cerca a Ginny Weasley. Parece que se ha vuelto más débil últimamente. Quizás algo esté por suceder. El tiempo pasaba día a día, y los exámenes finales estaban a la vuelta de la esquina. Se decía que Dumbledore regresaría 3 días antes de los exámenes. La profesora Sprout me dijo que las mandrágoras finalmente están listas para ser cosechadas y que la próxima semana podremos salvar a los estudiantes petrificados. Alguno de ellos podrá decirnos quién o qué los atacó, y espero sinceramente que este año terrible termine con nosotros atrapando al asesino. Algunas personas parecen completamente decepcionadas. ¿Draco? Su voz hizo que Draco se detuviera por un momento, luego recobró el sentido y dijo: ¿Por qué me miras? No estoy decepcionado porque el asesino esté a punto de ser atrapado. Draco tosió levemente para disimularlo, pero cuando volvió a hablar, su tono aún delataba un matiz de queja. Mi padre me escribió una carta diciéndome que mantuviera un perfil bajo en la escuela y no me involucrara en este asunto. Lina asintió. Tiene sentido. Parecía que su recordatorio había funcionado. Justo cuando estaba a punto de añadir algo mientras la plancha estaba caliente, levantó la vista y vio a Harry haciéndole un gesto desde la larga mesa de Gryffindor. La profesora McGonagall acaba de decirnos que Hermione está despierta. ¿Hermione dijo algo? Aún no lo sabemos. La profesora McGonagall nos dijo que esperáramos aquí. Nos acompañará al ala médica más tarde. Entonces recuerde a preguntarle a Hermione si vio algún atacante. Lo haremos. Esa tarde, Lina se estaba preparando para su última clase del día con los demás. Cuando pasaron la esquina del pasillo, una figura no tan desconocida pasó rápidamente. Es Ginny Weasley. Lena sonrió en silencio, se disculpó y se dirigió a la enfermería, dejando al grupo. Al llegar al lugar donde Ginny Weasley había desaparecido, 2 figuras emergieron de las sombras. Una es Ginny Weasley, que está tan aturdida que parece una marioneta, y el otro es Tom Riddle, a quien no hemos visto en mucho tiempo. ¿Me contactaste porque quieres involucrarme en tu plan? Ciertamente. La mayor parte de su cuerpo estaba en la sombra, y aunque Lina no podía ver su expresión, aún podía sentir una gran emoción en su voz. Dime cuál es tu plan. Tom sonrió, pero no dijo nada. Simplemente le dio una palmadita a Ginny en el hombro y luego se inclinó para susurrarle algo al oído. Solo caminó hacia Ginny cuando ella asintió como una marioneta y se dirigió a la pared para comenzar a pintar. Ella morirá hoy. Tom se quedó de pie junto a ella, observando a Ginny manchar las palabras con sangre, y se rió. Era como si no estuvieran discutiendo la vida o la muerte de una persona, sino anunciando la vida o la muerte de una mascota o de una hormiga. Lena arqueó una ceja levemente. ¿Tu plan es matar a Ginny Weasley? Claro que no, solo es un cebo. Quiero ver a Harry Potter. Al oír sus palabras, Lina no pudo evitar reír. Como predecesor de Voldemort, ¿intentaba vengarse de ella? Parece que el señor Riddle está bastante preocupado por cómo fue derrotado por un bebé. Él no habló, pero su mirada hacia ella se volvió algo disgustada. ¿En serio, de verdad crees que Harry Potter, que en ese momento solo tenía 1 año, te derrotó? Tom se burló. Solo un tonto pensaría que yo fui el derrotado. Entonces, ¿por qué tienes tanta prisa por verlo? No creo que puedas matarlo ahora mismo. Tengo mucha curiosidad por él, incluso más que por ti. Quiero saber qué lo convierte en el enemigo que predije. Sus palabras estaban llenas de desdén por Harry Potter, o quizás desdén por la profecía. Sin embargo, si realmente lo desdeña, debería ignorar la profecía y a Harry Potter y centrarse en hacer lo suyo. Al final, simplemente desdeña a su enemigo destinado, considerándolo nada más que un mocoso. Entonces, no podía esperar para demostrar que este mocoso no era nada para él. ¿Por qué tiene que demostrar su valía a través de Harry Potter? ¡Qué tontería! Su mayor activo en este momento es esa serpiente, y Lina no cree que pueda matar a Harry Potter en Hogwarts ahora mismo. Además, Dumbledore ciertamente no se iría sin ninguna preparación. Ah, casi lo olvido, ella también fue parte de los preparativos.
Parecía haberle pedido que protegiera a este grupo de chicos, y Harry Potter resultó ser uno de ellos. Si Tom y Voldemort no pueden compartir recuerdos, no le importaría hacerle un favor a Dumbledore. De todos modos, ella no perdió nada. Sin embargo, el señor Tom, que estaba con Lina, desconocía todos sus pensamientos. Ni siquiera sabía que su supuesto futuro aliado interesado probablemente lo apuñalaría por la espalda. Tengo mucha curiosidad. Tengo curiosidad por ver cuál será su expresión cuando ella lo apuñale. Lena se rió suavemente, mientras Tom simplemente dijo: Está bien, deberíamos irnos. Al mirar hacia arriba en la dirección de su mirada, vi que Ginny Weasley había escrito una línea de palabras con sangre en la pared frente a mí. Sus restos permanecerán para siempre en la cámara secreta. Realmente estamos impacientes por ver este buen espectáculo. Tom sonrió, pero no dijo nada. En cambio, dio un paso adelante, tomó la mano de Ginny Weasley y empezó a caminar. Lina miró su figura que se alejaba, luego las brillantes palabras escritas con sangre roja y lo siguió. Señor Riddle, si algo sale mal más adelante, por favor no la culpe. Síguelo por el pasillo y llega finalmente al conocido baño abandonado. La entrada a la habitación secreta. Riddle miró a Lina, caminó directamente hacia el fregadero y luego pronunció una frase en la lengua de Parsley, lo que hizo que apareciera un pasaje secreto en el medio del fregadero. Por supuesto, Lina, que estaba de pie a un lado, no se quedó de brazos cruzados. En cambio, repitió mentalmente su frase en lenguaje de serpiente incontables veces. Después de todo, una habitación aislada puede convertirse en un espacio de soledad en el futuro. Sin embargo, primero debemos ocuparnos de la persona que tenemos frente a nosotros y de su pequeña mascota. Vamos, señorita Lina, bienvenida a la Cámara de los Secretos en Slytherin. Después de decir eso, condujo a Ginny Weasley al pasaje secreto. Lina sonrió en silencio y los siguió adentro. El pasadizo secreto bajo la cámara era oscuro y húmedo, con un olor fétido y apodrido que la hizo fruncir el ceño inconscientemente. Parece que este lugar no es adecuado como espacio para la soledad. Después de caminar un rato, se detuvieron frente a una puerta redonda cubierta de estatuas con forma de serpiente, y Riddle recitó nuevamente la misma frase con forma de serpiente. Parece que la frase del chiribía que Lina recordaba se traduce aproximadamente como abrir. Una vez dentro, el espacio era mucho más grande de lo que había imaginado y el olor desagradable desapareció. Mientras Lena todavía observaba su entorno y estructura, Ginny Weasley de repente se desplomó a su lado. Su mirada pasó de Ginny, que había caído al suelo, al rostro de Riddle. El hombre frente a ella le habló con calma. No te preocupes, no está muerta, solo está inconsciente. Mientras hablaba, la sonrisa en su rostro se volvió algo siniestra y emocionada. ¿Qué te parece si la mato delante de Harry Potter? Que vea morir a su compañera de clase delante de él. Esa experiencia debería ser inolvidable para él. Tu gusto es realmente pésimo. ¿No es esto algo bueno? Trae dolor, desesperación y miedo. Hizo una pausa y luego se acercó un paso más a Lina. Y el miedo hace que la gente se someta. La sumisión que surge del miedo eventualmente conducirá a la sumisión a los demás por miedo. Lina pensó que sus palabras le disgustarían, pero para su sorpresa, él rió. Si soy yo quien más miedo les infunde, entonces no existe la traición, ¿verdad? Esta vez fue Lina la que se quedó atónita por un momento. Este tipo tiene mucha confianza en sí mismo. Señor Riddle, no encuentro forma de refutar lo que dice. ¿No me vas a llamar Tom, señorita Lina? Se inclinó hacia adelante. Hablando del tema, ¿puedo hacerle una pregunta? Lina asintió. Riddle no formuló inmediatamente la pregunta que quería. En cambio, se giró y caminó hacia la estatua de piedra en el centro de la distancia, extendiendo la mano para tocar la enorme estatua con rostro humano. Señorita Lina, aunque nunca me ha visto en mi mejor momento, puedo decir por nuestra conversación que está muy interesada en mí. Se giró, con su mano todavía apoyada sobre la estatua de piedra. Me gustaría saber por qué estás tan interesado en mí. ¿Es esto una prueba? Si su respuesta no lo satisfizo, ¿planeaba enterrarla aquí con Ginny Weasley? Pensé que ya lo sabías, pero no me importa explicártelo con más detalle. Lina le sonrió con indiferencia y caminó lentamente hacia él. Me interesas simplemente porque eres lo suficientemente poderoso, y yo, necesito ese poder. Tom, quizá compartamos algunos objetivos, como por ejemplo, quiero que el mundo mágico sufra una transformación total. Tom, quiero estar en la cima de una montaña y mirar a todos desde arriba.
Lina se detuvo frente a él y su expresión se suavizó mientras la miraba, como si estuviera extremadamente satisfecho con sus palabras. Tom, quiero que aquellos que me han humillado y guardan rencor hacia mí se postren ante mí para siempre. ¿Vienes conmigo? Tom hizo una breve pausa. Hay una última pregunta. Él sonrió, retiró su mano de la estatua de cara gigante y luego usó esa mano para pellizcarle la barbilla, obligándola a mirarlo directamente. ¿Cómo sé que la cima de la montaña a la que estás a punto de llegar fue alcanzada pisando mi cuerpo? Al oír esto, Lina rió suavemente. Después de reír, extendió la mano y le apartó las manos. Señor Ridley, he dicho más de una vez que odio que me traten así, Si tengo la idea de subir a la cima de la montaña pisándote, ¿no tienes la confianza para derribarme? Si es así, dudo que seas tan poderoso como crees. No estaba enojado por las burlas de Lina. Solo miró la mano que ella había abierto. Admito que eres el mago más poderoso que he visto a esta edad, incluso superando algunas de mis propias habilidades en ese momento, pero, él extendió la mano hacia ella nuevamente, pero esta vez no le pellizcaba la barbilla sino el cuello. Su expresión cambió de una fingida dulzura a una frialdad escalofriante que parecía emanar de sus huesos. Señorita Lina, mataré a cualquiera que se atreva a traicionarme, aunque esté muy interesado en ella. Realmente no me gusta que me desobedezcan, y me disgusta especialmente que me hayas quitado las manos de manera tan grosera hace un momento. Si quieres que te lleve a la cima de la montaña, entonces deberás ser más obediente y dócil. Ante su fría sonrisa, Lina volvió a agarrarle la muñeca bajo su mirada. Lo siento, es que soy rebelde por naturaleza y no logro aprender a ser obediente. Así como admiro su fuerza, usted admira mis habilidades e inteligencia, señor Ridley. Preferiría que fuéramos compañeros. Ella levantó la vista para encontrarse con su mirada. En lugar de ser superior y subordinado, o amo y sirviente. Después de que ella volvió a abrirle las manos, su expresión se volvió aún más sombría. Incluso si Lina necesita su poder, no significa que se someterá a él. Él era simplemente un atajo para ella, no el único camino que podía tomar. Para Lina tenerlo sería ideal, pero no tenerlo sería solo una pequeña lástima. Además, lo que está delante de mí es solo un recuerdo, no el yo original. Sin embargo, ahora está a punto de enojarse. Señorita Lina, es usted muy inteligente. Sabe que ya no represento ninguna amenaza para usted, así que se atreve a provocarme una y otra vez. Realmente espero que cuando nos conozcamos, sigas siendo tan agudo y carismático. Lina se sorprendió solo un poco por su despiadada exposición, luego sonrió con indiferencia. Creo que, como verdadero hombre fuerte, deberías ser capaz de reprimir mi supuesta agudeza. Señor Tom Ridley, estoy muy emocionado. Él simplemente sonrió fríamente, la ignoró y se giró para sisear a la estatua de piedra con rostro humano. Lina miró y vio a su pequeña mascota escondida dentro de la estatua de piedra con forma de cara. Después de intercambiar algunas palabras con la serpiente gigante, la miró con una expresión menos sombría. Supuso que la persona que estaba esperando ya había llegado. Señorita Lina, puede dejarle su asunto a mi verdadero yo. Ahora, mientras hablaba, pasó junto a ella y se adentró en las sombras no muy lejos. Necesito ocuparme de cosas que realmente me interesan. Puedes hacer lo que quieras. Lena lo miró escondido en las sombras, luego a Ginny Weasley que yacía inmóvil en el suelo, antes de acostarse a poca distancia ella también. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos y fingir que estaba dormida, una suave risa vino de la dirección de Tom. Si te ríes otra vez, te arranco la boca. ¿Y si no finjo que me secuestraste? No quiero ir a Azkaban siendo tan joven. Entonces deberías dormir un poco y tener dulces sueños. En medio de su suave risa, Lina frunció los labios y permaneció en silencio, fingiendo obedientemente estar inconsciente. No mucho después de sumergirnos en la oscuridad, una serie de pasos ansiosos se acercaron gradualmente desde lejos. Ginny. La voz era inconfundiblemente la de Harry Potter. Primero miró a Ginny Weasley, y luego su atención se dirigió de inmediato a Lena, que yacía al otro lado. Lina. Harry extendió la mano y le dio una palmadita en el hombro, y entonces ella sintió como si él quisiera sentir su respiración. Sin embargo, antes de que pudiera alcanzarlo, fue interrumpido por alguien que se escondía en las sombras. Quizás deberías dejarla seguir durmiendo. En cuanto a la otra, no se despertará. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que no se despierta? ¿Y qué hay de Lina? ¿Qué les hiciste? Ginny Weasley sigue viva, pero no vivirá mucho más.
En cuanto a la otra, en la atmósfera solemne, Lina, con los ojos cerrados, lo escuchó reír suavemente. La otra está dormida, así que déjala que siga durmiendo. Quizás debido a la atmósfera tensa y preocupada, Harry no notó la ligera diferencia en el tono de Ridley cuando hablaba de ella y Weasley. Luego tuvieron una conversación que replicó la escena anterior. Así es, Harry. Fue Ginny Weasley quien abrió la cámara de los secretos. Fue Ginny quien liberó al basilisco para cazar a los sangre sucia y al gato de Filch. También dejó mensajes amenazantes en las paredes, y fue ella quien trajo a Lena aquí. ¿Por qué? Porque fui yo quien la obligó a hacerlo. De hecho, soy muy bueno persuadiendo a la gente. Claro, ella no sabía lo que hacía. Podría decirse que estaba hipnotizada. Además, el poder del diario la aterrorizaba, así que lo tiró en el baño de mujeres. ¿Quién iba a pensar que lo encontrarías? Ella me dijo que me gustaba una chica de Slytherin, así que le pedí a Ginny que trajera a esa chica aquí también. Debes saber que la persona que más deseo ver en este mundo eres tú. Para evitar quedarse dormida, Lina empezó a pensar en qué cenar. Hablando de eso, ya debería ser la hora de cenar. Me pregunto si los demás molestarán en limpiar un poco. Voldemort es mi pasado, presente y futuro. La voz de Fox llegó desde lejos y le arrojó algo a Harry, quien lo abrió para revelar el sombrero seleccionador. Tom dijo sarcásticamente. Dumbledore usó esto para ayudar a sus partidarios, un pájaro cantor y un sombrero andrajoso. Tengamos un enfrentamiento, Lord Voldemort, heredero de Salazar Slytherin, contra el famoso Harry Potter. Tom Riddle ha comenzado a invocar al basilisco. Lina abrió los ojos en silencio. Riddle, de espaldas a ella, observaba cómo se abría la gigantesca estatua. Potter, de pie junto a ella, le daba la espalda a Riddle y tenía los ojos cerrados. No era tonta. Incluso sabía cerrar los ojos. Tras mirar a Potter, levantó la vista y su mirada se posó en Fox, que volaba en círculo sobre su cabeza. Al ver que Riddle estaba a punto de darse la vuelta, Lina volvió a cerrar los ojos. Apenas había cerrado los ojos cuando sintió un temblor tremendo. La serpiente había emergido. El claro silbido se acercaba cada vez más, y ella podía oír la risa de Riddle y los pasos caóticos de Harry mientras esquivaba. El enorme cuerpo de la serpiente gigante se arrastraba por el suelo y Lina estaba realmente preocupada de que pudiera aplastarla accidentalmente hasta la muerte. Justo cuando estaba pensando esto, una ráfaga de viento repentinamente barrió hacia ella, obligándola a abrir los ojos. Una enorme cola repentinamente la atacó, tan rápido que ni siquiera tuvo tiempo de esquivarla. Luego fue arrastrada varios metros. Maldita serpiente. Te voy a matar hoy. Ten cuidado de no lastimar a nadie más. Después de notar que Lina había sido herida accidentalmente, Riddle sonrió y le dijo algo que todos pudiéramos entender a la tonta serpiente. En lugar de decir que le estaba hablando a la serpiente, sería más exacto decir que lo estaba diciendo específicamente para burlarse de ella. Después de recibir una fuerte bofetada, Lina se levantó, miró a Adele y luego observó a Harry y la serpiente. Harry, con los ojos cerrados, aún no había notado el despertar de Lena y estaba tratando de esconderse. Fox también estaba lidiando con la serpiente cuando, después de un rato, esta emitió un grito agudo y se abalanzó. No. Aléjate a ese pájaro. El chico está detrás de ti. Ve a olerlo. Ve a matarlo. Riddle parecía furioso cuando vio que a su pequeña mascota le habían arrancado un ojo a picotazos. Lina miró hacia un lado y se burló. Es inútil. Sin la serpiente, no es nada. Ella volvió su mirada hacia Harry, quien estaba acorralado por el basilisco, pero aunque él había notado que ella estaba despierta, no tuvo tiempo de prestarle atención. Su intento de tomar su varita naturalmente llamó la atención de alguien. Señorita Lina, ¿qué desea hacer? No es nada, no morirá. La persona no muy lejos se tornó cada vez más sombría, como si estuviera muy enojada con él. De verdad no esperaba que fueras de la gente de Dumbledore. ¿El hombre de Dumbledore? Te equivocas. Con una expresión sombría, Riddle siseó rápidamente a la serpiente gigante. Lina supuso que probablemente estaba convocando a un basilisco para atacarla. Señor Riddle, puede que su mascota no pueda vencerme. Hizo una pausa y luego le dedicó una sonrisa fría. Lo sabrás cuando lo intentes, señorita Lina. Tengo mucha curiosidad por ver qué tan fuerte eres en realidad. Después de decir esto, le siseó otra vez a la serpiente ciega. Sin embargo, antes de que su silbido cesara, la serpiente gigante que estaba luchando contra Harry tuvo su mandíbula superior perforada por una espada de plata.
Señor Riddle, parece que el famoso Salvador lo ha derrotado una vez más. Al ver al basilisco asesinado, Lina guardó su varita con cierto aburrimiento. Aunque el basilisco estaba muerto, Riddle no estaba demasiado enojado, porque la mano de Ari había sido mordida por los colmillos del basilisco y probablemente moriría pronto por el veneno. Harry Potter, estás condenado. Pronto serás envenenado con veneno de serpiente. ¡Qué lástima! Al escuchar la voz engreída de Riddle, Lina no pudo evitar reír. Lina Malfoy, deberías alegrarte de que Potter haya matado a mi serpiente antes de morir, o tú serías la siguiente. Ignorando sus amenazas inútiles, Lina caminó directamente hacia el cadáver del basilisco y sacó la espada que aún estaba clavada en su cuerpo. Cuando su mano agarró la empuñadura, toda la espada comenzó a temblar violentamente, como si rechazara su toque. Lina frunció el ceño ligeramente y murmuró en voz baja. Cosa inútil. Al ver su resistencia se sintió algo molesta. Pájaro inútil. Piérdete. La furiosa voz de Riddle, cercana, hizo que Lina olvidara por un momento su lucha con la espada. Parecía que el señor Riddle finalmente había comprendido el propósito de las lágrimas del Fénix. Sostuvo la varita de Harry y le lanzó un hechizo a Fawkes, lo que provocó que Fawkes volara con un grito. Señor Riddle, ¿no es demasiado tarde para darse cuenta de que Fawkes estaba salvando a Harry? Al instante giró su varita, que había estado apuntando a Fawkes, hacia ella, con expresión como si quisiera devorarla. Sabías desde el principio que tú y Dumbledore habían conspirado juntos. Ya he dicho antes que la colusión es una tontería. Simplemente lo adiviné después de ver Fox. Mientras hablaba, Lina caminó hacia él, llevando la espada que se le había resistido, mientras Fox, que había estado guiando detrás de ella, regresó. Señor Riddle, nadie morirá hoy en la cámara secreta, excepto, en el aire, acompañado del fuerte grito de Fox, un diario negro cayó al suelo. Además, un diario que contiene un recuerdo del pasado. Sus pupilas se dilataron de repente y comenzó a caminar hacia el diario caído. Lina le dio una sonrisa burlona y luego arrojó la espada que sostenía al aire. El sonido de la espada perforando el papel era extremadamente estridente, pero no era nada comparado con la estridencia del grito de Riddle. No. Extendió una mano con desaliento, sus pupilas se llenaron de una mezcla de dolor y resentimiento. Su cuerpo, que poco a poco se había ido aclarando debido al consumo de la fuerza vital de Ginny Weasley, también se estaba convirtiendo gradualmente en nada y rompiéndose. Adiós, señor Tom Riddle. Tom, que ya estaba destrozado sin posibilidad de reparación, de repente le sonrió a Lina, tal como había estado mostrando la falsa amabilidad que había estado mostrando últimamente. Señorita Lina, la estaré esperando en el futuro. Sí, espero verlo de nuevo, señor Riddle. No lo olvide, mientras hablaba, se acercó a él, que ya casi no existía, e incluso le pellizcó la barbilla, que había perdido toda sensibilidad, tal como él la había tratado una vez. Señor Riddle, sus recuerdos no están conectados, así que Lina le pellizcó la barbilla etérea con la mano, se puso de puntillas y se inclinó cerca de su oído. Entonces, serás engañado por mí otra vez. Tom, no hay lugar para ti donde voy. Solo te convertirás en el peldaño más sólido en mi camino. Ella sonrió y se enderezó, mirándolo directamente a los ojos enojados pero algo molestos. Su figura desapareció de mala gana ante su mirada sonriente, sin dejar nada atrás al final. Excepto por ese diario atravesado por una espada afilada. Adiós, Tom de hace 50 años. Lena apartó la mirada del diario y miró a Harry, que había presenciado todo y ahora estaba algo estupefacto. ¿Tienes miedo? ¿Aún puedes caminar? No creo que pueda sacarlos a ti y a Weasley de aquí. Él asintió inconscientemente ante su pregunta, luego negó con la cabeza como si hubiera pensado en algo. Lina estaba a punto de hablar cuando él la interrumpió. No, no tengo miedo, puedes irte. Entonces sáquela. La tarea que Dumbledore me pidió puede considerarse completada. Dumbledore, por favor. ¿Qué ocurre? Nada, al ver su aspecto aturdido y tonto, Lina no pudo evitar reír a carcajadas. Ha pasado poco tiempo desde la última vez que nos vimos, ¿cómo es que te has vuelto mucho más tonto? Ella instintivamente quiso extender la mano y acariciarle la cabeza, pero cuando se acercó, se dio cuenta de que él era media cabeza más alto que ella. Finalmente, su mano, que estaba flotando en el aire, aterrizó en su hombro, pero la sensación fue algo diferente. Lena miró fijamente a Harry, quien había bajado la cabeza y la había colocado en su palma, sin saber cómo reaccionar. Se frotó las manos descuidadamente un momento y luego tosió levemente 2 veces.
Por cierto, no puedes contarle a Nana lo que pasó aquí hoy, si no, apretó el puño en una fingida amenaza, y bajo su mirada amenazante, Harry asintió. ¿No puedo decírselo a Dumbledore? Está bien, ¿no? A menos que Dumbledore te lo pida, nadie puede hablar de lo que pasó hoy, ¿entiendes? Harry la miró como si quisiera decir algo, pero al final solo asintió en silencio. Después de cargar a la todavía inconsciente Ginny Weasley en su espalda, los tres salieron juntos. No hablaron en el oscuro pasillo. Solo se oían los ecos de sus pasos. Cuando vislumbró la salida, la persona a su lado se detuvo. Hermione está despierta. ¿Quieres ir a verla? Claro, Weasley necesita ir al ala médica de todos modos. Lena pasó junto a Harry y caminó hacia adelante. En realidad, no nos odiabas por tu hermano y tus amigos de Slytherin, ¿verdad? Hizo una breve pausa y luego negó con la cabeza. Nunca me han desagradado, y de hecho, me caen muy bien. Tras salir de la Cámara de los Secretos, Lena declinó la idea de ir al despacho del profesor con Harry. Quizás necesitaran explicar algo, pero ella no tenía nada que decir. Quizás Dumbledore ya haya regresado. Ese viejo zorro podría adivinar algo incluso si Lena no dijera nada. Como era de esperarse, le dio demasiada pereza repetirlo. Mientras subía las escaleras paso a paso, Lina llegó una vez más al punto más alto de Hogwarts. A través de la ventana, afuera la noche ya era profunda. Las estrellas centelleantes se convirtieron en la única fuente de luz además de la luna. Lina permaneció en silencio junto a la ventana, mientras su mente repasaba todo lo que había sucedido en la habitación secreta. Tom Riddle, ella murmuró su nombre inconscientemente, con una sonrisa en los labios. Cuando él revolucionara el mundo mágico, sería su oportunidad de pescar en aguas turbulentas. Pero antes de eso, calculó que necesitaría hacer cosas por él durante mucho tiempo. Perdida en sus pensamientos, Lina fue arrastrada hacia atrás por una serie de pasos caóticos, y al instante miró hacia la dirección de donde venían los pasos. El hombre la miró fijamente con expresión hostil por un momento y luego se acercó. Después de acercarse a ella, no dijo nada, solo la miró fijamente durante un largo rato. Su rostro permanecía inexpresivo y sus ojos no revelaban la menor emoción. Lina, sumida en sus pensamientos desagradables, retrocedió inconscientemente ante su mirada silenciosa. No me mires así, me siento incómoda. Un atisbo de sorpresa finalmente apareció en su rostro tranquilo, y dentro de esa emoción fugaz, probablemente también había un rastro de decepción apenas perceptible. Todo el mundo te está buscando. Las palabras de Theodore sobresaltaron a Lina por un momento. ¿Por qué la buscaba de nuevo? Como si percibiera su confusión, Theodore sonrió y dio un paso más cerca de ella, mientras Lina instintivamente dio un paso atrás. Su retroceso congeló su sonrisa en su rostro, mientras ella permaneció completamente inconsciente de sus propias acciones inconscientes. ¿Qué pasó? Él no respondió a su pregunta, simplemente se quedó allí mirándola. Después de un largo rato, dio un pequeño paso atrás. Escuché que a ti y a Ginny Weasley los llevaron a la Cámara de los Secretos, pero a ella la trajo de vuelta Potter, mientras que tú aún no has regresado. Draco escribió una carta diciéndole a su padre que arrancara el techo de Hogwarts para encontrarte. Lo siento, estaba planeando volver más tarde. Lina meneó la cabeza, intentando sacudirse las emociones negativas que emanaban de ella, de lo contrario temía volver a caer en ese terrible estado. Ese estado donde nadie más que ella misma podía acercarse. ¿Tú, qué ocurre? Lina, absorta en sus pensamientos y algo molesta, no se percató de su escrutinio y vacilación, y respondió casi instintivamente. Teodoro frunció los labios, incluso frunciendo el ceño. ¿Estabas asustado de mí ahora mismo? La mente caótica de Lina se quedó en blanco por un momento. ¿Le tenía miedo? ¿Qué clase de broma estaba contando? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué debería tenerte miedo? Theodore no dijo nada, simplemente la miró y dio un paso más cerca de ella, mientras ella inconscientemente comenzó a retroceder. Él la miró a los ojos y caminó hacia ella paso a paso. Lina evitó su mirada y siguió retrocediendo. Incluso cuando ella estaba contra la pared y no tenía dónde retirarse, él no se detuvo. A medida que la persona se acercaba, Lina sintió una repentina oleada de pánico y una sensación de asfixia. A su sombra, ella incluso empezó a temblar incontrolablemente. En la penumbra, su aroma se acercaba, un aroma masculino con un toque de agresión. En su extrema resistencia, Lina incluso experimentó alucinaciones auditivas, oyendo a mucha gente reír y decir cosas vulgares. Dijeron: quítale la falda. Dijeron: no te golpees la cara.
Ellos han dicho, ¿quién? ¿Quién es? Sal de mi camino. Lina empujó a la persona que tenía delante con todas sus fuerzas, como si hubiera usado cada gramo de fuerza que tenía. La sombra frente a él desapareció abruptamente, acompañada de un gemido ahogado. El espacioso entorno le permitió a Lina recuperar el aliento y subconscientemente miró a la persona que había empujado hacia abajo. Cuando su mirada, llena de disgusto y rabia, se encontró con la de él, atónita y sorprendida, su razón regresó poco a poco. ¿Acaso acababa de presenciar esa escena? ¿Acaso confundió a Theodore con esa gente? Lo siento, Xiaoduo, no lo sabía, no estaba. Él permaneció sentado en el suelo, mirándola fijamente con la cabeza inclinada hacia atrás. Lo siento, no fue mi intención. Las manos de Lina, curvadas a sus costados, se apretaron inconscientemente otra vez. Ahora detestaba por completo el contacto con cualquier hombre. Después de dudar por un momento, todavía soportó las náuseas y extendió su mano hacia él. La mirada de Teodoro cayó sobre ella, y extendió su mano, que estaba colocada frente a él, y luego tomó la de ella. Teodoro. Él agarró su mano, pero en lugar de usarla para levantarse, la tiró hacia abajo también. Su cuerpo se inclinó hacia adelante sin control, pero él la sujetó firmemente. Lina se apoyó en su hombro, intentando levantarse enojada, pero él la mantuvo firmemente en su lugar. Theodore Noit. Suéltame. Suéltame. Sus gritos y sus luchas fueron en vano. Al igual que los recuerdos polvorientos que acababan de desenterrarse en su mente, al igual que aquella noche anterior, todo fue en vano. Lina incluso olvidó, que ya había aprendido magia sin varita. Theodore la abrazó fuertemente por un largo tiempo antes de finalmente hablar. ¿Por qué me odias? Las palabras susurradas en su oído la hicieron dejar de luchar, porque su voz estaba llena de dudas y agravios. ¿Te sientes agraviado? ¿Su antipatía le hace sentir perjudicado? Sé que debes tener una razón para hacer esto, pero, hizo una pausa por un momento, y luego una mano acarició lentamente la parte posterior de su cabeza, acariciándola suavemente. Pequeña luna, no me odies. El mundo pareció quedarse en silencio después de que él dijo eso, y los recuerdos oscuros en la mente de Lina se hundieron hasta el fondo del lago sin que ella se diera cuenta. En esta sofocante noche de verano, le pareció oler el refrescante aroma de la menta. Lina apoyó la cabeza en su hombro en silencio, dejándose envolver por el aroma de menta. A ella le gustó el sabor. Le gustó cómo le traía un breve momento de paz y calma. Después de un largo rato, no volvió a hablar, pero tampoco me soltó. Lina miró la luna y se sintió completamente libre del pasado. Se congeló ligeramente cuando ella acarició suavemente la cabeza de Theodore. Xiaoduo, déjame ir, estoy bien ahora. Después de hablarle suavemente, no la soltó de inmediato, sino que la miró durante un largo rato. Fue como si él personalmente estuviera confirmando si ella realmente estaba bien. ¿Entonces todavía me odias? Tal vez viendo que ella se había calmado, hizo la pregunta con un tono inusualmente burlón. Lina lo miró y meneó la cabeza, algo divertida. Nunca te he odiado, siempre lo has sabido, y probablemente nunca lo haré. Él es inteligente, lúcido, excelente, meticuloso y a menudo le aporta una sensación de paz. Es difícil que no te guste alguien así. Theodore le sonrió y luego finalmente soltó lentamente su agarre. Lina intentó levantarse, pero tenía las piernas entumecidas, probablemente por haber estado arrodillada tanto tiempo. Theodore no habló, pero extendió la mano y agarró el cuerpo que se balanceaba a su lado. ¿Tienes las piernas entumecidas? Él rió suavemente a mi lado, permaneciendo sentado en el suelo polvoriento sin moverse ni un centímetro. Él no la presionó para que explicara por qué había perdido de repente la compostura. Simplemente se sentó tranquilamente a un lado y la observó mientras se frotaba las piernas. Cada vez que su mirada se dirigía hacia él, invariablemente se encontraba con sus ojos sonrientes. Frotar aquí ayudará. Su mano se detuvo a pocos centímetros de su piel. La última vez volví y leí sobre cosas como calambres y entumecimiento en las piernas. La luz de la luna entraba por la ventana y caía sobre su perfil. La luz fragmentada se convertía en estrellas en sus ojos. Lina recordó que él dijo que el brillo y la belleza de los ojos de una persona a menudo dependen del paisaje que cae ante sus ojos. En ese momento, sus ojos eran los más hermosos que ella había visto entre todas las personas del mundo. Al verla mirándolo, él la miró y se rió. ¿Es bonita? La voz burlona de Theodore era como una lluvia ligera en un tranquilo día de invierno, sobresaltando su río congelado hacía mucho tiempo. Ella miró hacia otro lado y sonrió para sí misma.
Son hermosos. Tus ojos son los más hermosos que he visto. ¿Por qué te ve? Lina hizo una pausa en el movimiento de frotarse las piernas mientras él hablaba, y ella involuntariamente giró la cabeza para mirarlo nuevamente. Él seguía sonriendo débilmente, sin mostrar ningún signo de frívolo, como si sus palabras vinieran desde el fondo de su corazón. Después de una larga pausa, ella se rió entre dientes. ¿De qué te ríes? No es nada, solo siento. Lina se levantó, caminó hacia él, se inclinó y extendió la mano para tocarle la cabeza. Solo tengo que decir que las habilidades médicas de Linda son realmente útiles. Su mano acarició suavemente la parte superior de su cabello negro y él la miró con sus ojos más hermosos. El viento entraba por la ventana, su cabello ondeaba entre sus dedos y ella podía olerlo nuevamente. Su aroma a menta. Theodore no dijo nada, simplemente la miró. La luz de la luna coronaba su mirada y la noche estaba serena gracias a sus ojos levantados. De todas las personas del mundo, él es el único en este momento que se erige como el orgullo del cielo. En el camino de regreso se encontraron con Lucius y Harry en el pasillo. Por supuesto, Dobby estaba siguiendo a Lucius. Ahora, el rostro normalmente amable de Lucius parecía estar cubierto por una máscara fría. Simplemente resopló y pasó junto a él como un pavo real blanco hacia la oficina del director. Dobby pareció mirar a Harry antes de seguir cautelosamente los pasos de Lucius. Al ver a Harry desaparecer detrás de Dobby, Lina se giró conscientemente hacia su dormitorio. Al final del segundo año, cuando Lucius fue a la oficina de Dumbledore, Dobby también estaba a punto de recuperar su libertad. A los elfos domésticos se les concede la libertad a cambio de una prenda de ropa de su dueño. Para ayudar a Dobby a escapar, Harry se quitó el calcetín y lo metió en el diario hecho jirones, luego le entregó los restos a Lucius, entonces Lucius arrojó el calcetín a un lado con una mirada de disgusto, y Dobby lo atrapó. Mientras caminaba, Lina recordó la trama y lamentó sinceramente la pérdida de Lucius durante 3 segundos. Pero al segundo siguiente, sacó la ropa nueva que había preparado para Dobby. Por lo menos, recuperar la libertad ya no debería significar llevar una funda de almohada rota. Cuando el profesor anunció que la crisis había terminado y que se celebraría un banquete en el auditorio, la mayoría de los estudiantes todavía estaban despiertos, y los que estaban dormidos fueron sacados de la cama y llevados al auditorio en pijama. Antes de llegar a la entrada del pasillo, quedó atónita por el repentino impacto y se quedó paralizada. Cuando recobró el sentido, Damián ya la abrazaba con fuerza. Parecía estar usando mucha fuerza, apretándola tan fuerte que apenas podía respirar. Damián, al escuchar sus palabras intermitentes, Damián aflojó un poco su agarre, pero no la soltó. Al abrazarla en público, Lina miró a su alrededor. Afortunadamente, no había nadie a quien reconociera allí. Theodore fue enviado de regreso al salón para apaciguar a los demás, mientras que Lena había aprovechado la oportunidad para darle su regalo a Dobby. Está bien, estoy bien ahora, ¿puedes soltarme? Lina extendió la mano y le dio una palmadita en la espalda de Damián. El sonido profundo resonó en su oído. Vámonos de aquí juntos. Hizo una pausa mientras le daba unas palmaditas en la mano, y luego aminoró el paso. Pero ya no puedes seguir agarrándome así. Vámonos de aquí, dejemos Hogwarts, dejemos Inglaterra. Él la soltó, la sujetó fuertemente por los hombros con ambas manos y la miró fijamente. Lina estaba un poco confundida, pero no dijo nada y simplemente esperó en silencio a que él continuara. Es muy peligroso aquí, vámonos, ¿de acuerdo? Me atraparon por accidente. ¿Sabes quién está dentro? No me matará, ¿verdad? No te preocupes. Vio pánico en sus ojos, una urgencia de confesarlo todo, pero también una sensación de conflicto interno. No te pongas nervioso, no soy tan increíble como crees. Mientras hablaba, giró frente a él para mostrárselo. ¿Cómo es posible que no le haya pasado nada? Damián frunció el ceño, con los ojos encendidos de ira. Menos mal que no llegó al extremo de hechizarte. Sí, si la maldición Cruciatus te hubiera golpeado, ¿cuánto dolor te habría causado? ¿Cómo pudo pasarte algo tan repugnante? No, tenemos que irnos de aquí. Te lo explicaré todo cuando nos vayamos. Mientras hablaba, Damián extendió la mano y la agarró del brazo, tratando de irse a toda prisa. Déjala ir, Shafik. Draco corrió desde la distancia y bloqueó el camino de Damián cuando estaba a punto de irse. Sal de aquí, Malfoy. ¿A dónde planeas llevar a mi hermana? ¿Tu hermana? Ja. Damián dio un paso adelante. ¿Estás seguro de que es tu hermana? Sus palabras estaban cargadas de sarcasmo y odio. ¿Qué quieres decir? Draco al oír esto también se enojó. Ven aquí, Draco.
Lucius se acercó, jaló a Draco tras él y miró a Damián con expresión seria. ¿La familia Shafik? Por favor, aléjate de los Malfoy, especialmente de los chicos Malfoy. Debes saber que su apellido es Malfoy, no Shafik. Además, salúdame a mí y a tu pobre abuelo. La ira de Damián se calmó con agua fría cuando escuchó a Lucius mencionar al viejo Shafik. Todo lo que quedó fue el calor de su agarre en el brazo de Lina. Lina hizo una pausa por un momento, luego extendió la mano y tomó la mano de Damián. Sus manos estaban frías, como si estuvieran sufriendo el frío cortante del invierno. No te preocupes, estoy bien y mi familia está conmigo. Cuando la oyó decir la palabra familia, el agarre en su mano se aflojó y miró a Lucius, luego a Draco. Finalmente mi mirada se posó en Lina. Veo. Él le soltó la mano y se dio la vuelta para irse. En ese instante, Lina sintió el impulso de correr a abrazarlo y marcharse de aquel lugar problemático. Aunque sabía que no era una niña Malfoy, durante todos estos años la habían tratado como a su pequeña princesa, como a un miembro de la familia. Eran más importantes para ella que cualquier otra persona. Además, parece que ha confirmado lo que dijo Damián antes, por eso le habló a Draco de esa manera. Los pensamientos de Lina no habían vagado mucho cuando las palabras de Lucius la atrajeron hacia sí. Lina, ven aquí. Papá. Mientras la multitud se dispersaba gradualmente, Lina dio un paso al frente y tiró de la manga de Lucius, con coquetería. Al final, Lucius solo pudo mirarla y suspirar con impotencia. No habrá una próxima vez. Mantente alejado de la casa de Shafik. Lina sintió una extraña tristeza en su corazón, y el collar de camelia que Damián le había regalado parecía haberse enfriado. Las celebraciones continuaron hasta las 3 de la madrugada, sin señales de terminar. En medio de las risas alegres, la atmósfera en la mesa de Slytherin era relativamente más sombría. Aunque Lena añadió 100 puntos a la puntuación de Slytherin, fue insignificante comparado con los 200 puntos que cada uno añadió a la puntuación de Harry y Ron. Todavía no lo puedo entender. Lina pasó por todo eso, y aún así no obtuvo tantos puntos como Potter. Además, ¿cómo logra realizar tantos movimientos importantes en los últimos días de cada semestre? Él no es el único aquí. La mirada de Theodore se desvió casi imperceptiblemente hacia la mesa de Gryffindor. Es la misma escena que el banquete inaugural. Al día siguiente, Lina recibió una sopa calmante de Linda. De vuelta en el salón, Lina miró a Theodore, que estaba sentado en el sofá. Theodore tosió levemente, con un poco de culpa, y giró la cabeza. Después del incidente de la Cámara de los Secretos, se suponía que los exámenes se realizarían inmediatamente, pero Dumbledore los canceló para celebrar el final del incidente. Esto ha entusiasmado enormemente a mucha gente. Lockhart no podrá regresar al año siguiente. Irá a buscar sus recuerdos. Esas son buenas noticias. El día antes de salir de la escuela, Lina evitó las multitudes y vagó sin rumbo. Un poco de paz y tranquilidad no parece tan malo. Las torres de Hogwarts se convirtieron en su lugar favorito para visitar ese año. En su lugar favorito, vio una figura roja. Hermione. La persona frente a ella le daba la espalda y permanecía de pie junto a la valla, observando el mundo exterior. Llevaba una cinta de seda verde oscuro que Lina le había regalado, que ondeaba al viento y se quedó allí un buen rato. Por alguna razón, cuando Lina la ve ahora, le viene a la mente la palabra soledad. Después de mirarla fijamente por un rato, levantó el pie y caminó hacia ella. Al oír pasos, giró ligeramente la cabeza y había una leve sonrisa en sus labios. Pensé que simplemente te irías. Parece que todavía no me conoces lo suficientemente bien. Hermione sonrió, pero no dijo nada. Lena se acercó y le dijo: me sorprende mucho encontrarte aquí. Después de acercarse a ella, se quedaron juntas junto a la cerca. Hermione sonrió y volvió a mirar afuera. Para ser precisos, miraron hacia el cielo. Este es el punto más alto de Hogwarts, más cerca de las estrellas, y se puede ver más lejos. Sus palabras, teñidas de arrepentimiento, sorprendieron a Lina. No era por arrepentimiento, sino porque el motivo de su visita coincidía con el suyo. Este es el punto más alto de Hogwarts y desde aquí se puede ver mucho más lejos. El resto del tiempo lo pasamos bajo una luz solar deslumbrante. En un abrir y cerrar de ojos, estaban en el expreso de Hogwarts rumbo a casa. Cuando Lina encontró el cubículo donde estaban Draco y los demás, notó algo diferente a antes. A la izquierda están Blaise y Theodore, y a la derecha Draco y Pansy, pero falta Daphne. Al volver en sí, vio los reflejos de Crabbe y Goyle en la puerta de cristal del cubículo y, al mismo tiempo, otra mano abrió la puerta antes de que ella pudiera hacerlo.
¿No viste mi maleta junto a la puerta? ¿Qué piensas hacer con ella? Lina bajó la vista y vio una maleta azul claro parada en la puerta. Se cruzó de brazos, como si hubiera oído un chiste gracioso. Realmente eres una princesa de la familia Verstead, criada en reclusión. Sus ojos reflejaban una pizca de burla al mirarla de arriba abajo. Es normal que no reconozcas la ropa a medida, ya que de todas formas no te la puedes permitir, idiota. Berster miró fijamente a Lina y, como si hubiera tenido una revelación repentina, sus nervios se relajaron. ¿Adivina qué cosa interesante descubrí? ¿Qué sentido tiene hablar con alguien como tú que tiene un cerebro tan brillante? No creas que no lo sé, en realidad no eres un chico de la familia Malfoy. ¿Qué tiene esto que ver contigo? Su rostro se ensombreció al instante y apartó el brazo derecho. Antes de que Lina pudiera siquiera levantar una ceja y hablar, la voz burlona de Pansy llegó desde el interior del cubículo. Bers, tu actitud miserable me está sofocando. ¿Podrías irte, por favor? Draco frunció el ceño, dio un paso adelante y apartó a Lena. Aquí nadie quiere verte. ¿Acaso la familia Burst no te enseñó los modales básicos de una dama? ¿O tus padres piensan que estas cosas son completamente innecesarias para ti? ¿Por qué está bloqueado este lugar? Abran paso, despejémoslo. ¿Qué pasó? No lo sé. Parece que algunos Slytherins están peleando. Las voces masculinas de Ravenclaw se alargaron perezosamente, y no era difícil oír el disgusto mezclado con ellas. Pero honestamente, esto no es una escena de pelea. Sal a tomar un poco de aire fresco. Lina miró la mano de Draco, que aún apretaba la suya con fuerza, y la palmeó para tranquilizarla. Sus palabras no me afectarán. No te preocupes, solo salgo a tomar el aire. Vuelve, a más tardar, antes de bajar del autobús. Draco soltó su agarre solo después de dar sus instrucciones. Está bien, lo sé. Cada vez te estás extendiendo más. Una voz familiar vino desde atrás. George, parece que nos hemos topado con una serpiente solitaria. No me toques, puedo verte. Apenas había dado unos pasos cuando Fred y George se acercaron a ella desde ambos lados y la saludaron con sonrisas. George, ¿no ves que no quieren hablar con nosotros? ¿No sería eso perfecto? Oye, pequeña serpiente, te han secuestrado. Ven con nosotros. Al ver a Lina aparecer en la sala privada, los tres se quedaron en silencio al instante. Ron parpadeó. ¿Por qué la secuestraron? Así es como se ve, Fred. Parece que podrían secuestrarlo fácilmente. George, supera ese punto, Fred. Jorge de Merlín, los dos me habéis apretado contra la ventana. La mirada de Lina se fijó en algo sobre la mesa. ¿Qué es esto? Luchando por sacar el fuego artificial. Fred, pretendemos aprovechar al máximo las últimas horas en que se permite la magia, George. Durante las pocas horas que pasaron en el coche, Lena no solo jugó con explosiones pop y encendió los últimos fuegos artificiales difíciles de conseguir de Fred y George, sino que también practicó con ellos cómo usar un arma. Mientras el tren se acercaba a la estación de King's Cross, Harry recordó algo de repente. Sacó una pluma y un pergamino y anotó varias series de números. Después de darle uno a Ron y otro a Hermione, le entregó el último a Lena. Esto se llama número de teléfono. Ron, el año pasado le enseñé a tu papá a usar el teléfono. ¿Puedes llamarme de parte de los Dursley? No soporto poder hablar con Dudley durante 2 meses enteros. Si tu tía y tu tío supieran lo que has hecho este año, estarían muy orgullosos de ti, ¿no? No, no te confundas. Se pondrán furiosos si se enteran de que casi muero varias veces, pero siempre he escapado. Aunque estén furiosos, no importa. Solo recuerda contratarles un seguro cuando regreses. Es una ganancia inesperada. La voz de Lena sonó suavemente y Hermione la miró sin expresión de sorpresa. La malvada chica de Slytherin. Ella sonrió, entrecerró los ojos y se reclinó en su silla para buscar una posición más cómoda. Quiero comprar un teléfono, un televisor, una consola de juegos. No está claro si Lucius estará de acuerdo. El viaje no fue tan malo esta vez. Tras despedirse del grupo Géminis, Draco llevaba un buen rato esperando fuera del tren. Justo cuando Lina estaba a punto de dar un paso, de repente sintió una sombra caer a su lado, se hizo a un lado y vio que los ojos de Burst estaban un poco rojos. Solo observó con curiosidad un rato antes de que Burst la fulminara con la mirada. Lina estaba bien, pero la mirada de Draco siguió la figura que se alejaba. No te sientas triste por la reacción de nadie, porque Malfoy no tiene por qué mantener relaciones cercanas con todos los que lo rodean. Si quieres, no necesitas dar ningún paso adelante. La gente te seguirá voluntariamente.
Draco extendió la mano y le dio una palmadita a Lina en la cabeza. No necesitamos escuchar lo que dicen los demás. Solo necesitamos escuchar lo que queremos oír y ver lo que queremos ver. En cuanto a esas cosas sucias y ofensivas, me ocuparé de ellas tarde o temprano. Lena estaba atónita. Antes, siempre había visto las cosas desde la perspectiva de una forastera. Harry Potter era un libro escrito, y todos los demás eran solo personajes de ese libro. Todo estará planeado de antemano y la personalidad de cada uno estará predeterminada. Anteriormente, Lina solo sentía que el destino de cada uno era trágico, lastimoso y odioso, pero nunca pensó en examinar a cada persona desde su perspectiva. Ella no tenía intención de cambiar el destino de nadie, porque todo ya estaba predeterminado. Pero ahora está empezando a vacilar. ¿Qué puedo hacer? No quiero ver morir a quienes no debieron morir, otra voz resonó en la mente de Lina. ¿Recordarás todas las guerras y sabrás los nombres de cada víctima? ¿Lo que esperas es la salvación o simplemente satisfacer tu deseo egoísta de no dejar morir a cierto personaje? No eres un salvador, ni viniste a este mundo con una misión. Salvar es una gran responsabilidad. Si no puedes tratar a todos por igual, entonces esta idea no es necesariamente válida. No hay necesidad de alterar deliberadamente la trayectoria original. En cierto modo, tu llegada es el mayor cambio. En ese momento, Lina caminaba por las calles de Londres. La luna estaba oculta tras nubes oscuras, y solo quedaban unas pocas estrellas en el cielo tenue. Esas tenues luces habían estado ocultas por las farolas hacía tiempo y eran muy tenues. Había poca gente en la calle, pero cálidas luces amarillas emanaban de los edificios a ambos lados de la calle. Estallido. Una figura salió apresuradamente de la esquina de la calle y Lina, incapaz de esquivarla a tiempo, chocó contra ella. Silbido, estos impactos fueron increíblemente duros. Un dolor agudo atravesó la frente de Lina, haciéndola gritar de sorpresa. ¿Es este el resultado de no prestar atención al caminar? Lina estaba a punto de disculparse y alejarse cuando el hombre la agarró del brazo. ¿Hay algo más? En el momento en que las luces de la calle iluminaron el rostro de la persona del otro lado de la calle, Lina se tragó todas sus palabras. Lina, ¿qué haces aquí? Miró a Daphne, que estaba impecablemente vestida y cuyo cabello parecía haber sido cuidadosamente peinado, sus rizos dorados brillando hermosamente bajo las luces. A Lina le dio un vuelco el corazón. Basándose en su conocimiento de Astoria, no dejaría que su hermana deambulara sola por la zona habitada por mugles. Estoy aquí para verte. ¿Viniste a verme? Al escuchar sus palabras, las delicadas cejas de Daphne se fruncieron, emitió un suave hum y se sacudió el brazo con fuerza. ¿Te envió Astoria? Luego hizo un gesto de abrazo, mirando a Lina con una expresión de resistencia mezclada con cautela, como si estuviera llena de hostilidad. La mirada de Lina se posó en el bolsillo de Daphne, donde solo era visible una esquina del contenido, pero se podía discernir vagamente que era un sobre con fondo negro y dibujos dorados. ¿Invitación? Ella retiró sutilmente la mirada, todavía mirando directamente a Daphne. Claro que no. No soy tan cercano a Astoria. Acabo de invitar a Malfoy al banquete y quería ir contigo. Sin embargo, no pude encontrarte después de salir, y recién ahora te volví a encontrar. Quizás porque negó su relación con Astoria, la actitud de Daphne se suavizó. No me es imposible ir contigo al banquete de la señora Zabini, pero antes, hay algo que necesito hacer contigo. ¿Tienes algo que hacer? Ciertamente. Daphne la agarró del brazo y la arrastró hacia el callejón. Lina observó su entorno. Los residentes eran muy diversos. Algunos con familias estables y armoniosas, mientras que otros estaban desintegrados y desunidos, entregados a los vicios y al juego. Está ubicada en una zona remota con una población diversa. Daphne, moviéndose entre la multitud, es como una gota de agua clara que cae en un tintero. Daphne, ¿qué te trae por aquí? Miró a Lina de reojo, pero no respondió. En cambio, tocó la puerta de una casa contigua a la suya. Después de 3 golpes, unos segundos después, la puerta se abrió. Una mujer de mediana edad abrió la puerta. Al ver a Lina y Daphne, se detuvo un momento y cerró la puerta con más fuerza, como si temiera que entraran de repente. ¿Hay algo que necesites? Pasábamos por allí cuando oímos gritos de auxilio. ¿Es esta tu casa? ¿Un grito de ayuda? La expresión de la mujer se volvió algo evasiva, ya no los miraba directamente, mientras Lina miraba a Daphne. Entonces chocó consigo misma mientras caminaba apresuradamente porque escuchó gritos de ayuda y estaba buscando el origen. No es nuestra casa. Mientras hablaba, estaba a punto de cerrar la puerta,
Pero Daphne reaccionó rápidamente, apoyando la mano contra el marco. Con las prisas, la mujer no logró cerrar bien la puerta, atrapando la mano de Daphne. La puerta golpeó su mano con un golpe sordo, y Lina frunció el ceño instintivamente, mirando la mano de Daphne. En un instante, aparecieron marcas rojas donde la puerta había sido presionada. Ah. Al ver esto, la mujer se quedó sin aliento y rápidamente la soltó, diciendo: Señorita, ¿por qué me puso la mano encima cuando cerraba la puerta? ¿Está rota? La expresión asustada de la mujer parecía genuina. Temblaba mientras intentaba revisar las heridas de Daphne, mientras Daphne aprovechaba la oportunidad para abrir la puerta con la otra mano y meter la mitad de su cuerpo dentro. Cuando se abrió la puerta, Lina vio la escena dentro. La casa estaba llena de alegría. 2 chicos jugaban en el suelo y el esposo de la mujer traía comida de la cocina a la mesa. Todo está normal. Daphne se quedó en la puerta y miró a su alrededor, sorprendiendo a toda la familia. Lo siento, cometimos un error. Le hemos molestado. Lina, vamos. Lina levantó la mano, deteniendo a Daphne. ¿Qué haces? Este no es el lugar. ¿Solo irías al banquete si descubrieras que familia está pidiendo ayuda? Daphne se quedó atónita, mirándola fijamente y asintió. Está bien, lo entiendo. Lina frunció los labios, sin esperar que tendría que regresar más tarde al banquete del que se había escapado. Se giró hacia la mujer de mediana edad que seguía de pie junto a la puerta y sonrió. ¿Podría decirnos qué restaurante es? Oh querido, ¿de qué estás hablando? Ella forzó una sonrisa, sacudió la cabeza y actuó como si realmente no supiera nada. Pero si realmente no sabía nada, cuando Daphne le preguntó, su respuesta debería haber sido: no escuché ningún grito de ayuda, no es nuestra casa. Si su primera reacción es no es nuestra casa, solo significa que no solo escuchó los gritos de ayuda, sino que también sabe algo al respecto. Por lo tanto, cuando las personas desean distanciarse de la situación, inconscientemente repiten la segunda mitad de la pregunta. Entiendo completamente cómo te sientes. Realmente lo has entendido mal, ¿no? Solo tienes que decirnos la dirección general y no le diremos a nadie que tú nos diste las indicaciones. La mujer de mediana edad miró a Lina, luego a Daphne, mientras sus manos frotaban inconscientemente su delantal. Ella dudó. En ese momento se escuchó la voz de Daphne. ¿Te gusta esto? Lina miró hacia abajo y vio a Daphne en cuclillas a su lado, mientras que los 2 hijos de la familia, que parecían tener 3 o 4 años, estaban parados frente a ella, aproximadamente a la misma altura que Daphne, que estaba en cuclillas. Los 2 chicos miraban con curiosidad la horquilla que Daphne llevaba en la cabeza. Estaba hecha de una especie de gema, brillante y cristalina, y tenía la forma de un conejito. Sin decir palabra, Daphne se quitó la horquilla del pelo de la cabeza y se la entregó a los 2 chicos. A Lina le dio un vuelco el corazón. ¿Oyes a menudo gritos de auxilio desde esa casa? Ella asintió, con una impotencia indescriptible en su rostro. Como vecina, no era apropiado meterse en asuntos ajenos, pero pelear cada pocos días no era algo que todos pudieran tolerar. Tener un vecino que frecuentemente golpea y abusa verbalmente de los miembros de la familia, la mirada de Lina se posó en las cabezas de los chicos. De alguna manera, los 2 chicos se habían unido a Daphne, riendo y bromeando, y su despreocupada apariencia la conmovió. Ella no terminó la frase, ni tampoco era necesario. Con un vecino tan violento, ¿cómo podrán los 2 chicos crecer sanos y salvos? Hoy golpean a sus propios familiares, ¿qué pasará en el futuro? Después de un momento de vacilación, la mujer les señaló una dirección. Gracias. Tras despedirse de la familia, Lina y Daphne caminaron en la dirección que ella les indicó. La casa que les indicó estaba en esta calle, a unas pocas casas de distancia. Incluso desde la distancia, podían escuchar las discusiones y el sonido de los platos rompiéndose provenientes del interior de la puerta, pero cuando llegaron a la puerta, el ruido se detuvo de repente. Intercambiaron una mirada. ¿Por qué de repente se hizo tanto silencio? Podría ser, Lina dijo suavemente. Primero llama a la policía, yo iré a llamar a la puerta. Ah. Olvidé que era una bruja de sangre pura y no sé cómo los muggles llamaron a la policía. Así que Lina no tuvo más remedio que pedir prestado un teléfono para llamar a la policía. Tras llamar, miró a Daphne con expresión complicada. Si ni siquiera sabes cómo llamar a la policía, ¿cómo te atreviste a venir solo hasta aquí? Al instante siguiente, Daphne le lanzó un puñetazo a Lina, quien rápidamente se agachó para esquivarla. No ataques. Con un fuerte golpe, el puño de Daphne le rozó la oreja y se estrelló contra la puerta de la casa de donde provenían los gritos de auxilio.
La puerta se hizo añicos y se desplomó al suelo. Ahora comprendió cómo se atrevió a hacerlo. Daphne inclinó la cabeza ligeramente, haciéndole un gesto a Lina para que entrara con ella. Al entrar, la visión que tenían delante los sobresaltó. La sala estaba hecha un completo desastre. La lámpara estaba volcada, las mesas y sillas estaban volcadas, y había platos rotos por todas partes. En medio de la sala, un chico yacía. La sangre había dejado de fluir de su cabeza, pero una sangre marrón rojiza oscura manchaba su cara, su camisa y el suelo alrededor de su cabeza. Había salpicaduras de sangre por todas partes. La sangre era de color rojo oscuro y había comenzado a coagularse. Lina frunció el ceño, jaló a Daphne y se giró para irse. En ese momento, un fuerte grito se escuchó detrás de ellas. ¿Qué le has hecho a mi hijo? Se dieron la vuelta y vieron a un hombre saliendo del baño, vestido solo con una bata de baño, con vapor saliendo del baño detrás de él. Parecía como si acabara de ducharse. El hombre dejó escapar un agudo gemido, corrió al centro de la sala, se arrodilló en el charco de sangre del chico y lo abrazó con fuerza sin pensarlo dos veces. Chico. Sostuvo al chico en sus brazos y le dio unas palmaditas en la cara, pero las pupilas del chico ya estaban dilatadas y estaba completamente muerto. Los ojos del hombre estaban inyectados en sangre y muy abiertos, las venas de su frente se le hinchaban y las manos que sostenían a su hijo temblaban incontrolablemente. Cualquiera que vea esto verá a un padre lastimoso que ha perdido a su amado hijo. Corina y Daphne sabían que no era así. El cuerpo del chico estaba cubierto de heridas nuevas y antiguas, lo que indicaba claramente que había sufrido mucho más que ese abuso, con nuevas heridas apiladas sobre las antiguas. ¿Por qué mataste a mi hijo? Rugió y los miró fijamente, como una bestia salvaje que hubiera perdido la cabeza. Lina y Daphne se quedaron quietas. Daphne dio un paso adelante sin cambiar de expresión y se paró frente a ella. Lina observó cómo Daphne apretaba el puño en la manga, lista para contraatacar si él la atacaba de repente. En ese momento se oyó un ruido en la puerta. ¿Cómo es que esta puerta? Se oyeron pasos que se acercaban y todos en la habitación se giraron para mirar hacia la puerta, por donde entraron dos policías uniformados. Sus uniformes de policía estaban desabrochados, como si hubieran acudido corriendo tras recibir una llamada de emergencia. Pasaron por encima del marco roto de la puerta y observaron el desorden que había dentro. Él frunció el ceño ligeramente. Oficial, llamamos a la policía. Lina habló y la mirada del detective se dirigió hacia ella y Daphne. Al pasar por esta calle, oímos a chicos pidiendo ayuda y llorando. Preguntamos y, al llegar a esta casa, oímos una pelea dentro. Pero cuando llegamos, la lucha cesó de repente. Llamamos a la policía y, preocupados por si algo pudiera pasar, derribamos la puerta para entrar. Eres el ladrón que llora. Soy el ladrón. El hombre se levantó de repente y se abalanzó sobre ella en pocos pasos, intentando agarrar a Daphne por el cuello. Al verlo así, los detectives protegieron a Lina y a Daphne, mientras que el otro sacó su porra. Bajo la mirada de advertencia del detective, el hombre volvió tambaleándose a su posición original. Mataron a mi hijo. Fueron ellos. Entraron en mi casa, golpearon a mi hijo hasta matarlo y luego salieron corriendo a llamar a la policía. Sí, como usted dice, matamos a su hijo. Entonces, ¿cuál fue nuestra arma homicida? Lámpara de escritorio. Siguiendo la dirección de su dedo, Lina vio la lámpara tumbada en el suelo. Era una lámpara de pie con un pesado poste de metal. La parte superior de la farola es cuadrada, tallada con patrones, pero aún así afilada, y de hecho coincide con el tamaño del agujero de sangre en la cabeza del difunto. El detective miró a su alrededor pensativamente y luego su mirada se posó en el padre, que parecía estar loco. Esa es solo tu versión de la historia. Si fuéramos nosotros quienes cometimos el asesinato, tendríamos manchas de sangre en nuestros cuerpos. Debiste haberte cambiado de ropa cuando saliste a llamar a la policía. Agente, oficial, creo que es más sospechoso que el que se estaba duchando hace un momento. Daphne intervino inmediatamente. Así es, acababas de salir del baño cuando entramos. ¿No estabas lavando la sangre? Deja de decir tonterías. El hombre entrecerró los ojos y la grasa de sus mejillas tembló levemente. Fue porque me estaba duchando que irrumpiste en mi casa y asesinaste a mi hijo. Mientras hablaba, fingió llorar varias veces, pero no derramó ni una sola lágrima. Fue solo una farsa para incriminarlos. El detective dudó un momento y luego preguntó. ¿Quiere decir que esas dos mujeres entraron en su casa y mataron a su hijo? Sí, oficial. Él asintió rápidamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo vi todo claramente en el baño.
Estaba tomando una ducha en ese momento, lo vi con mis propios ojos. Disparates. El detective levantó la mano para silenciar a Daphne y luego señaló hacia la puerta. Entraron varios policías, con cámaras y diversas herramientas, y comenzaron a recopilar pruebas en la sala. El detective se giró y caminó hacia el baño, y las mujeres lo siguieron. Tan pronto como uno entra al baño, es recibido por un aire caliente y húmedo, un marcado contraste con la temperatura fría de la sala de estar. En la bañera todavía había manchas de humedad, lo que indicaba que alguien acababa de bañarse allí. Daphne miró a su alrededor. ¿Cómo puedes ver la sala desde dentro de la bañera? Tiene razón. El baño tiene forma de L, con la bañera en la esquina, así que no se ve el salón. El hombre, que acababa de decir que los vio matar a alguien mientras se duchaba, se detuvo. Miró a su alrededor, pero enseguida recuperó la compostura. No puedes verlo directamente, pero hay un espejo allí. Señaló el espejo sobre el lavabo. El detective se paró en el borde de la bañera, miró en dirección al espejo y asintió. Desde este ángulo, sin duda se puede ver lo que pasa en la sala desde el espejo. La mirada sospechosa del detective recorrió a Lina y Daphne. Lina sabía que discutir ahora sería inútil, así que centró su mirada en el espejo. Espejo, se quedó junto a la bañera, mirándose al espejo. El espejo del baño estaba limpio, y en ese momento, efectivamente podía ver la sala desde ese ángulo. En el espejo se puede ver que afuera hay agentes de policía tomando fotografías y recogiendo pruebas en la sala de estar. ¿Qué más tienes que decir? Lina miró al hombre. Llevaba una bata y su cuerpo ya no estaba tan húmedo como antes. Debía de haber estado de pie mucho tiempo, y el agua de su cuerpo se había evaporado. Un pensamiento cruzó por su mente y se evaporó, extendió la mano y abrió la llave de agua caliente junto a la bañera. El agua caliente salió a borbotones y llenó la bañera gradualmente, mientras un vapor blanco se elevaba, nublando la vista de todos. ¿Qué estás haciendo? Oficial, por favor, quédese aquí. El detective miró a Lina con expresión perpleja, pero permaneció de pie en el lugar junto a la bañera, tal como ella le había indicado. Ella bajó la voz. Ahora, si te miras al espejo desde aquí, ¿aún puedes ver claramente la sala de estar? El hombre que estaba frente a ellos gritó de repente. Oficial, deje de discutir con ellos. Arréstenlos. Llévenlos ante la justicia. El detective, todavía sonriendo como si no hubiera notado nada, se acercó al hombre y le dio una palmadita en el hombro de una manera aparentemente íntima. Entonces viste la escena del crimen desde este ángulo, ¿verdad? Sí, pasó mientras me duchaba. Antes de que el hombre pudiera terminar de hablar, se escuchó un clic y el detective actuó rápidamente. Unas esposas que brillaban con luz plateada fueron colocadas inmediatamente en sus muñecas, girándolo hacia atrás. La repentina acción del detective lo sobresaltó y lo inmovilizó. El dolor en la muñeca lo hizo gritar de sorpresa. Oficial. Oficial. ¿Qué pasa? El rostro del detective se había vuelto frío. Dejó de hablarle y también le esposó la otra mano. Mientras tanto, el resto de la policía había logrado nuevos avances. Un agente se acercó corriendo con una bolsa de pruebas. Detective, encontramos ropa medio quemada y manchas de sangre en la chimenea. En el estudio encontramos una póliza de seguro. Este hombre había contratado una póliza de seguro enorme para su hijo. Después de escuchar toda la evidencia que habían reunido, el detective se volvió hacia ellos y asintió. Gracias por informar el caso. Nos encargaremos de esto. Pueden irse ahora. Gracias. Se dieron la vuelta y salieron del baño. El agua caliente de la bañera seguía humeando, y pequeñas gotas de agua se condensaban en el espejo, empañando el espejo. Nadie podía ver el asesinato que estaba ocurriendo en la sala de estar a través de ese espejo. Eso es todo por la primera parte, pero la historia de Lina aún no ha terminado, y tampoco la historia del mundo mágico. Si te gusta la historia de Lina y este libro, puedes esperar el segundo libro. HP. Ser la querida de Hogwarts II. Bueno, les deseo a todos los bebés que leen hasta aquí un viaje tranquilo y sin preocupaciones, que todos sus deseos se hagan realidad y que no se cansen demasiado. Pero si realmente no sabía nada, cuando Daphne le preguntó, su respuesta debería haber sido no escuché ningún grito de ayuda, no es nuestra casa. Si su primera reacción es no es nuestra casa, solo significa que no solo escuchó los gritos de ayuda, sino que también sabe algo al respecto. Por lo tanto, cuando las personas desean distanciarse de la situación, inconscientemente repiten la segunda mitad de la pregunta. Entiendo completamente cómo te sientes.
Realmente lo has entendido mal, ¿no? Solo tienes que decirnos la dirección general y no le diremos a nadie que tú nos diste las indicaciones. La mujer de mediana edad miró a Lina, luego a Daphne, mientras sus manos frotaban inconscientemente su delantal. Ella dudó. En ese momento se escuchó la voz de Daphne. ¿Te gusta esto? Lina miró hacia abajo y vio a Daphne en cuclillas a su lado, mientras que los dos hijos de la familia, que parecían tener 3 o 4 años, estaban parados frente a ella, aproximadamente a la misma altura que Daphne, que estaba en cuclillas. Los dos chicos miraban con curiosidad la horquilla que Daphne llevaba en la cabeza. Estaba hecha de una especie de gema, brillante y cristalina, y tenía la forma de un conejito. Sin decir palabra, Daphne se quitó la horquilla del pelo de la cabeza y se la entregó a los dos chicos. A Lina le dio un vuelco el corazón. ¿Oyes a menudo gritos de auxilio desde esa casa? Ella asintió, con una impotencia indescriptible en su rostro. Como vecina, no era apropiado meterse en asuntos ajenos, pero pelear cada pocos días no era algo que todos pudieran tolerar. Tener un vecino que frecuentemente golpea y abusa verbalmente de los miembros de la familia, la mirada de Lina se posó en las cabezas de los chicos. De alguna manera, los dos chicos se habían unido a Daphne, riendo y bromeando, y su despreocupada apariencia la conmovió. Ella no terminó la frase, ni tampoco era necesario. Con un vecino tan violento, ¿cómo podrán los dos chicos crecer sanos y salvos? Hoy golpean a sus propios familiares, ¿qué pasará en el futuro? Después de un momento de vacilación, la mujer les señaló una dirección. Gracias. Tras despedirse de la familia, Lina y Daphne caminaron en la dirección que ella les indicó. La casa que les indicó estaba en esta calle, a unas pocas casas de distancia. Incluso desde la distancia, podían escuchar las discusiones y el sonido de los platos rompiéndose provenientes del interior de la puerta, pero cuando llegaron a la puerta, el ruido se detuvo de repente. Intercambiaron una mirada. ¿Por qué de repente se hizo tanto silencio? Podría ser, Lina dijo suavemente. Primero llama a la policía, yo iré a llamar a la puerta. Ah. Olvidé que era una bruja de sangre pura y no sé cómo los mugles llamaron a la policía. Así que Lina no tuvo más remedio que pedir prestado un teléfono para llamar a la policía. Tras llamar, miró a Daphne con expresión complicada. Si ni siquiera sabes cómo llamar a la policía, ¿cómo te atreviste a venir solo hasta aquí? Al instante siguiente, Daphne le lanzó un puñetazo a Lina, quien rápidamente se agachó para esquivarla. No ataques. Con un fuerte golpe, el puño de Daphne le rozó la oreja y se estrelló contra la puerta de la casa de donde provenían los gritos de auxilio. La puerta se hizo añicos y se desplomó al suelo. Ahora comprendió cómo se atrevió a hacerlo. Daphne inclinó la cabeza ligeramente, haciéndole un gesto a Lina para que entrara con ella. Al entrar, la visión que tenían delante los sobresaltó. La sala estaba hecha un completo desastre. La lámpara estaba volcada, las mesas y sillas estaban volcadas, y había platos rotos por todas partes. En medio de la sala, un chico yacía. La sangre había dejado de fluir de su cabeza, pero una sangre marrón rojiza oscura manchaba su cara, su camisa y el suelo alrededor de su cabeza. Había salpicaduras de sangre por todas partes. La sangre era de color rojo oscuro y había comenzado a coagularse. Lina frunció el ceño, jaló a Daphne y se giró para irse. En ese momento, un fuerte grito se escuchó detrás de ellas. ¿Qué le has hecho a mi hijo? Se dieron la vuelta y vieron a un hombre saliendo del baño, vestido solo con una bata de baño, con vapor saliendo del baño detrás de él. Parecía como si acabara de ducharse. El hombre dejó escapar un agudo gemido, corrió al centro de la sala, se arrodilló en el charco de sangre del chico y lo abrazó con fuerza sin pensarlo 2 veces. Chico. Sostuvo al chico en sus brazos y le dio unas palmaditas en la cara, pero las pupilas del chico ya estaban dilatadas y estaba completamente muerto. Los ojos del hombre estaban inyectados en sangre y muy abiertos, las venas de su frente se le hinchaban y las manos que sostenían a su hijo temblaban incontrolablemente. Cualquiera que vea esto verá a un padre lastimoso que ha perdido a su amado hijo. Corina y Daphne sabían que no era así. El cuerpo del chico estaba cubierto de heridas nuevas y antiguas, lo que indicaba claramente que había sufrido mucho más que ese abuso, con nuevas heridas apiladas sobre las antiguas. ¿Por qué mataste a mi hijo? Rugió y los miró fijamente, como una bestia salvaje que hubiera perdido la cabeza. Lina y Daphne se quedaron quietas. Daphne dio un paso adelante sin cambiar de expresión y se paró frente a ella. Lina observó cómo Daphne apretaba el puño en la manga, lista para contraatacar si él la atacaba de repente. En ese momento se oyó un ruido en la puerta.
¿Cómo es que esta puerta? Se oyeron pasos que se acercaban y todos en la habitación se giraron para mirar hacia la puerta, por donde entraron dos policías uniformados. Sus uniformes de policía estaban desabrochados, como si hubieran acudido corriendo tras recibir una llamada de emergencia. Pasaron por encima del marco roto de la puerta y observaron el desorden que había dentro. Él frunció el ceño ligeramente. Oficial, llamamos a la policía. Lina habló y la mirada del detective se dirigió hacia ella y Daphne. Al pasar por esta calle, oímos a chicos pidiendo ayuda y llorando. Preguntamos y, al llegar a esta casa, oímos una pelea dentro. Pero cuando llegamos, la lucha cesó de repente. Llamamos a la policía y, preocupados por si algo pudiera pasar, derribamos la puerta para entrar. Eres el ladrón que llora. Soy el ladrón. El hombre se levantó de repente y se abalanzó sobre ella en pocos pasos, intentando agarrar a Daphne por el cuello. Al verlo así, los detectives protegieron a Lina y a Daphne, mientras que el otro sacó su porra. Bajo la mirada de advertencia del detective, el hombre volvió tambaleándose a su posición original. Mataron a mi hijo. Fueron ellos. Entraron en mi casa, golpearon a mi hijo hasta matarlo y luego salieron corriendo a llamar a la policía. Sí, como usted dice, matamos a su hijo. Entonces, ¿cuál fue nuestra arma homicida? Lámpara de escritorio. Siguiendo la dirección de su dedo, Lina vio la lámpara tumbada en el suelo. Era una lámpara de pie con un pesado poste de metal. La parte superior de la farola es cuadrada, tallada con patrones, pero aún así afilada, y de hecho coincide con el tamaño del agujero de sangre en la cabeza del difunto. El detective miró a su alrededor pensativamente y luego su mirada se posó en el padre, que parecía estar loco. Esa es solo tu versión de la historia. Si fuéramos nosotros quienes cometimos el asesinato, tendríamos manchas de sangre en nuestros cuerpos. Debiste haberte cambiado de ropa cuando saliste a llamar a la policía. Agente, oficial, creo que es más sospechoso que el que se estaba duchando hace un momento. Daphne intervino inmediatamente. Así es, acababas de salir del baño cuando entramos. ¿No estabas lavando la sangre? Deja de decir tonterías. El hombre entrecerró los ojos y la grasa de sus mejillas tembló levemente. Fue porque me estaba duchando que irrumpiste en mi casa y asesinaste a mi hijo. Mientras hablaba, fingió llorar varias veces, pero no derramó ni una sola lágrima. Fue solo una farsa para incriminarlos. El detective dudó un momento y luego preguntó. ¿Quiere decir que esas dos mujeres entraron en su casa y mataron a su hijo? Sí, oficial. Él asintió rápidamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Lo vi todo claramente en el baño. Estaba tomando una ducha en ese momento, lo vi con mis propios ojos. Disparates. El detective levantó la mano para silenciar a Daphne y luego señaló hacia la puerta. Entraron varios policías, con cámaras y diversas herramientas, y comenzaron a recopilar pruebas en la sala. El detective se giró y caminó hacia el baño, y las mujeres lo siguieron. Tan pronto como uno entra al baño, es recibido por un aire caliente y húmedo, un marcado contraste con la temperatura fría de la sala de estar. En la bañera todavía había manchas de humedad, lo que indicaba que alguien acababa de bañarse allí. Daphne miró a su alrededor. ¿Cómo puedes ver la sala desde dentro de la bañera? Tiene razón. El baño tiene forma de L, con la bañera en la esquina, así que no se ve el salón. El hombre, que acababa de decir que los vio matar a alguien mientras se duchaba, se detuvo. Miró a su alrededor, pero enseguida recuperó la compostura. No puedes verlo directamente, pero hay un espejo allí. Señaló el espejo sobre el lavabo. El detective se paró en el borde de la bañera, miró en dirección al espejo y asintió. Desde este ángulo, sin duda se puede ver lo que pasa en la sala desde el espejo. La mirada sospechosa del detective recorrió a Lina y Daphne. Lina sabía que discutir ahora sería inútil, así que centró su mirada en el espejo. Espejo, se quedó junto a la bañera, mirándose al espejo. El espejo del baño estaba limpio, y en ese momento, efectivamente podía ver la sala desde ese ángulo. En el espejo se puede ver que afuera hay agentes de policía tomando fotografías y recogiendo pruebas en la sala de estar. ¿Qué más tienes que decir? Lina miró al hombre. Llevaba una bata y su cuerpo ya no estaba tan húmedo como antes. Debía de haber estado de pie mucho tiempo, y el agua de su cuerpo se había evaporado. Un pensamiento cruzó por su mente y se evaporó, extendió la mano y abrió la llave de agua caliente junto a la bañera. El agua caliente salió a borbotones y llenó la bañera gradualmente, mientras un vapor blanco se elevaba, nublando la vista de todos. ¿Qué estás haciendo? Oficial, por favor, quédese aquí.
El detective miró a Lina con expresión perpleja, pero permaneció de pie en el lugar junto a la bañera, tal como ella le había indicado. Ella bajó la voz. Ahora, si te miras al espejo desde aquí, ¿aún puedes ver claramente la sala de estar? El hombre que estaba frente a ellos gritó de repente. Oficial, deje de discutir con ellos. Arréstenlos. Llévenlos ante la justicia. El detective, todavía sonriendo como si no hubiera notado nada, se acercó al hombre y le dio una palmadita en el hombro de una manera aparentemente íntima. Entonces viste la escena del crimen desde este ángulo, ¿verdad? Sí, pasó mientras me duchaba. Antes de que el hombre pudiera terminar de hablar, se escuchó un clic y el detective actuó rápidamente. Unas esposas que brillaban con luz plateada fueron colocadas inmediatamente en sus muñecas, girándolo hacia atrás. La repentina acción del detective lo sobresaltó y lo inmovilizó. El dolor en la muñeca lo hizo gritar de sorpresa. Oficial. Oficial. ¿Qué pasa? El rostro del detective se había vuelto frío. Dejó de hablarle y también le esposó la otra mano. Mientras tanto, el resto de la policía había logrado nuevos avances. Un agente se acercó corriendo con una bolsa de pruebas. Detective, encontramos ropa medio quemada y manchas de sangre en la chimenea. En el estudio encontramos una póliza de seguro. Este hombre había contratado una póliza de seguro enorme para su hijo. Después de escuchar toda la evidencia que habían reunido, el detective se volvió hacia ellos y asintió. Gracias por informar el caso. Nos encargaremos de esto. Pueden irse ahora. Gracias. Se dieron la vuelta y salieron del baño. El agua caliente de la bañera seguía humeando, y pequeñas gotas de agua se condensaban en el espejo, empañando el espejo. Nadie podía ver el asesinato que estaba ocurriendo en la sala de estar a través de ese espejo. Eso es todo por la primera parte, pero la historia de Lina aún no ha terminado, y tampoco la historia del mundo mágico.